Ya estamos de regreso con más aquí a CIPSE Noticias más temprano y es viernes y está con nosotros nuestra psicóloga y tanatóloga Gwen Cotera. ¿Cómo estás, Gwen? Qué gusto saludarte. Hola, un placer estar aquí. Y bueno, qué rápido se hizo el viernes. Y muchas gracias por la invitación. Rapidísimo, no, al contrario. Y es que hoy vamos a platicar, Gwen, ya lo decíamos un poco fuera del aire, el ghosting. ¿Qué tal, verdad? Vamos a entender qué es el ¿Qué ghosting es? primero, Para empezar, ¿verdad? ¿qué es? Viene Exacto. de la palabra del vocablo ghost, que es fantasma, y es justamente el hacerse del desaparecido al momento de que ya no tiene contacto contigo y no sabes ni por qué suceden las cosas. Esa es una realidad, ¿no? De verdad es un agresivo pasivo, es una conducta agresiva pasiva en donde se tiene el control de la otra persona a través de te ignora. Te hago la ley del hielo de pronto ya no me encuentras, te digo mañana nos vemos. Y no más, ¿no? Pero te digo, mañana nos vemos, pero primero te hablo. Okay. Es el clásico, ¿no? Y tú dices, bueno, está bien. Y tú estás esperando el día de mañana, ya es mañana y estás viendo, pero es que dijo como primero me hablaba. Y resulta que son las 2, 3, 5 de la tarde, nunca te habló. Y tú le mandas un mensaje y no te contesta. No te contesta. De pronto ves que sí lo lee porque aparecen las palomitas azules y dices tú, ahorita me va a contestar. Y resulta que llegó la noche y nada. Y al día siguiente no sucede nada y tú dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué sucedió? ¿Le pasó algo? Tú te empiezas a preocupar de tal manera, ¿sí? Que empiezas a entender que algo sucede, pero cuando tú le cuestionas, la otra persona simplemente nunca más te vuelve a hablar. Sí. Y no sabes qué pasa. Que eso es la parte más cruel, exactamente, que era lo que decíamos, Gwen, porque a la otra persona empiezan las crisis de ansiedad, de desesperación, de saber por qué, qué pasó, qué hice, qué dije. Claro. Ahí empieza esta violencia psicológica, güey. Es una violencia psicológica, pero que no lo hacemos a nosotros mismos. O sea, hay que entender eso, ¿no? Que muchas veces pensamos que nosotros somos el culpable de esa reacción del otro. Y entonces eso es faltarnos el respeto a nosotros mismos. O sea, claro, de antemano es una falta de respeto y una falta de compromiso emocional y responsabilidad emocional de la otra persona hacia ti, a tus sentimientos, hacia quién eres tú. Te respeto, ¿sí? Al momento de que estoy contigo diciéndote qué pasó. Pero si yo te ignoro simplemente, ya no te doy ninguna explicación, ya no te estoy respetando, ¿no? ¿Y qué sucede? Que en esos momentos, al tú sentirte culpable acerca de esa reacción, pues también te estás traicionando, porque al final tienes que entender algo, tú no hiciste nada. Tú no hiciste nada, simplemente suceden las cosas. Hay personas que les gusta tener esta línea del control, ¿sí? Y es parte del narcisismo, de la personalidad de trastorno del narcisismo. Claro que, pues, bueno, decíamos también, Gwen, que esto en las parejas es muy común. Sí. Es muy común y a veces, tanto mujer como hombre, quien lo sufre, terminan aceptando, pues, lo que queda. Las migajas, ¿no? ¿no? Y me conformo con lo que sea. Y terrible, porque al final estás viviendo en un desamor todo el tiempo. Entonces muchas veces la confusión es que amar duele, el amor duele. No, eso y no todos es amor. son iguales, todos. o todas son iguales, Por ¿no? supuesto, ¿no? Y no es verdad. Estás en los espacios equivocados con las personas equivocadas y el amor no duele. Tienen algo bien importante, ¿no? El amor no duele, duele el desamor, duele la desilusión. ¿Qué sucede en el ghosting? Bueno, pues que tú construyes una imagen de esa persona, ¿sí? Entonces estás enamorada de esa persona como tú la construiste en tu imaginación. Exacto. Y ahí todo funciona y todo es excelente, ¿no? ¿Qué sucede? Que en la realidad, pues es otra persona. Y por eso no coincide en lo que tú construiste en tu mente con lo que estás viviendo. Y eso es muy doloroso porque dices, bueno, ¿qué pasó? O sea, si todo funcionaba tan bien en mi imaginación, ten en cuenta, en tu imaginación. Eso no es la realidad. La realidad es de que es una persona narcisista, controladora, ¿sí? Chantajista y manipuladora, que está faltándote el respeto de tu amor propio. Claro, y en muchas ocasiones, bueno, cuando llega esto o sucede esto que desaparecen, cuando regresan o no te dicen, como si no pasara nada, o incluso te pueden decir, es que, pues, porque hiciste esto, no me pareció, ya no quise. Por supuesto, te hacen sentir culpable. Totalmente. Si tú fueras una persona diferente, esto no hubiera pasado. Si tú hubieras sido distinta, esto yo no lo hubiera hecho. Ve lo que me ocasionas hacerte. O sea, muchas veces son las palabras tan fuertes que te dicen, ¿ves a dónde llego? Por tu ti, culpa. Por tu culpa. ¿Ves lo que ocasionas? ¿Ves? O sea, yo no sería así si tú no me hicieras esto. Y tú no has hecho nada. Simplemente estar allí queriendo acompañar esa relación, estar ahí queriéndote hacer presente como una pareja, ¿no? Sin embargo, la otra persona no tiene madurez emocional. Eso es algo bien importante. Si no tienes madurez emocional, no tienes responsabilidad emocional, pues no te puedes hacer cargo de una relación.
Claro, y definitivamente esto, Gwen, como todo tipo de enfermedad, porque claro, estamos hablando que es una enfermedad mental. Definitivamente es TPN, trastorno de personalidad narcisista, ya está considerado parte de la línea psicológica y psiquiátrica como algo de alerta, de las famosas red flags, ¿no? Exacto. O sea, esa parte de las rojas, las banderas rojas de decir, bueno, algo está pasando, no me gusta. ¿Qué sucede? Que sí nos damos cuenta desde antes cuando alguien nos va a hacer ghosting, solo que no hacemos caso a las señales. Cuando tú estás conociendo a una persona y de pronto esa persona cambia, ya no es como al principio son muy encantadores, conquistadores, ¿no? Te hacen la plática, etcétera, y de pronto ya como que le dices adiós y te ignora y ya no te contesta, ya no te dice algo, ahí es una señal. Es decir, ahí no es, o sea, como dicen por aquí, ¿no? Ahí no es, ahí amigo, no es. Ahí no es, amiga, ahí no es, ahí no te amiga, quedes. Date cuenta, ahí no es. Exacto, o sea, sí, o sea, son las famosas red flags, es decir, ahí no es. Claro. ¿Por qué? Porque de pronto nos encanta autoengañarnos, no era así, porque cambió, antes me buscaba, antes le interesaba, antes. Pero antes. Claro, llega un punto en que ya no, alerta, así, si ya no, claro, tú retírate. Se cansan de fingir algo que no son, definitivamente. Acabo de decir algo bien bonito, fingir. Qué feo es esa palabra en cuanto a la práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿para qué fingir algo que no sentimos, algo que simplemente es novedad? Porque muchas veces eso, la novedad me lleva a querer vivir algo en el momento, pero no es la realidad. Claro, y es que esto también, Gwen, este tema, el ghosting, no solamente podemos hablar de que sucede de parejas, sino también con amigos, familia, incluso en el trabajo, incluso también con jefes, o sea, muchas ocasiones eso es lo que sucede también. Totalmente. ¿Y qué pasa? Que el que está afectado termina sintiéndose mal. Sí, de verdad que muchos de los trastornos de ansiedad y de depresión también pueden venir del ghosting, ¿no? De decir, no soy suficiente, no soy lo que esperaban, sí, quiero estar agradando todo el tiempo, pero también te cansas de agradar porque dices, no sé qué está esperando esa persona que yo haga para que me voltee a ver y me valore, porque es de verdad una constante de validación, ¿no? Quiero que me valoren, quiero que me digan. Sin embargo, hay personalidades, ¿verdad?, que son evasivas, que no te lo van a decir, a pesar de que hagas las cosas perfectamente muy bien y lo que sea esperado, no te va a decir, excelente, felicidades, es lo que esperaba. No, es su ego el que primero antepone, que dice, es lo que tenías que hacer. Exacto. ¿Por qué te voy a felicitar si este es tu trabajo y es lo que tenías que hacer? Pero hay que entender algo, o sea, de pronto si las palabras las necesitamos, ¿verdad? Es un apapacho al alma, es una guía, un conductor en donde sabemos que estamos haciendo las cosas bien, entonces es por ahí. Entonces sí, hay que enaltecer con las palabras a las personas con las que estamos trabajando, con las personas que estamos laborando, con las personas que estamos compartiendo nuestra vida. Hay que enaltecer con nuestras palabras aquello que tanto amamos. Así es, sobre todo también porque en muchas ocasiones, te decía, esto se da también entre compañeros de trabajo o incluso entre los propios jefes, también contra los compañeros, que en muchas ocasiones pues saludas y así como que un día sí te hablo, otro día no, y con los compañeros también. Así es. Y entre familia también, o sea, y tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué le hice? Así es, y entonces empiezas a construir cosas en tu mente que es fantasmal, o sea, totalmente, porque no existe, es algo que construiste, es imaginativo y de verdad que está afectando tus emociones están afectadas, ¿no? Porque dices tú, no sé cómo hacerlo. Te voy a decir algo, no tienes nada que hacer. Tú sé sincero y honesto contigo mismo, contigo misma, y desde tu amor propio actúa. Así es. Entiende que hay personalidades con un alto ego que no han podido de verdad trascender en el amor propio. Entonces muchas veces lo que les hace feliz es ver al otro infeliz. Así es. Ya desde ahí no estamos bien. Yo siempre digo, si las cosas que tú ves te hacen feliz, pero es a través del dolor ajeno, chécate, no estás bien. El dolor ajeno no te puede divertir. Y si te divierte, chécate, no estás bien. Claro, y sobre todo también, Gwen, la parte importante, como siempre aquí decimos, es el buscar ayuda, el buscar un especialista tanto de quien tiene la enfermedad como de quien está afectándose con estas acciones. Así es, ¿no? Porque al final, pues sí, la persona que está sufriendo el ghosting sí sabe que es algo que ya no quiere tolerar, no quiere soportar, pero muchas veces no sabe cómo quitarlo. Bueno, pues la verdad es que una vía es terapia. Una vía también es hacer lo que más nos gusta. Una vía es ir
aligerando ese equipaje, soltando y saber que no es tu culpa y que de ti depende de verdad salir adelante y que la otra persona lo mismo va a hacer contigo y con otras más porque es su personalidad y como tal, bueno, pues a ella le tocará cambiar. A ti te toca cambiar hoy por hoy. Efectivamente, y para quienes quieran, pues ahora sí que alguna asesoría o terapias también. Aquí siempre tenemos especialistas y una de esas eres tú, bueno. Gracias. ¿Cómo te pueden contactar? Claro que sí, mi teléfono es 9992-75-9911. WhatsApps, por favor, yo les contesto siempre y bueno, es un placer estar aquí y pues para adelante. Así es, siempre para adelante, nos vemos la próxima semana. Claro que sí, gracias, un gusto, un placer, gracias. Bonito fin de semana. Igualmente, un abrazo fuerte. Vámonos nosotros con Alejandro que tiene más información.